Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de abrir este altar para nosotros poder llevar tu palabra de verdad, esa palabra que fortalece nuestra fe, que hace que nuestra fe crezca cada día más. Padre, gracias, Señor, por tu bendición, Señor, por constituirnos en ministro competente de un nuevo pacto. Gracias, Padre, por mi hermana Laura, quien tiene a bien conducirnos por este camino de la verdad, esa verdad que tú nos dejaste en el libro de Efesios, que hoy entramos en ese capítulo 2 glorioso, para ver qué es lo que el Señor nos instruye a través de su palabra, esa palabra que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Bendiciones, Laura. Dios te bendiga y tu pueblo está ávido de escuchar las lecciones que tenemos para el día de hoy. Amén. Muy buenas noches. Dios le bendiga abundantemente. Estamos más que agradecidos de Dios que estamos una vez más en este espacio para ministrar la palabra del Señor. Como decía nuestro pastor, el día de hoy continuamos el estudio, la enseñanza acerca del libro de Efesios. Y para el día de hoy tenemos el capítulo número 2, la manera de reconciliación de Dios. Este capítulo inicia con ese versículo que habla de esa necesidad de reconciliación. ¿Por qué realmente estábamos necesitados de tener una reconciliación con Dios? Entonces dice que estábamos muertos. Específicamente dice el versículo 1, y Él, quien, sea Jesucristo, os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Pablo le escribe a los creyentes y le dice que se le dio vida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el capítulo anterior, Pablo consideraba como ejemplo final de ese milagro de la reconciliación, la resurrección de Jesús. Ahora Pablo viene considerando cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida. Dice que nosotros estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? Delitos y pecados. Aunque ahora nosotros, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hemos sido llamados a vida, nunca debemos olvidar de dónde Él nos sacó, de dónde salimos. Dice, estaban muertos en delitos y pecados. La idea detrás de lo que es la palabra delito o lo que es el pecado quiere decir que se cruza la línea, que se traspasan los límites que tienen que ver con la voluntad de Dios. La idea detrás del pecado es que hemos fallado a los estándares que Dios ha puesto en su perfección y en su santidad, de la cual Él nos hace partícipe a través del sacrificio de Jesús. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir cuando habla la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados? Podemos ver que nos dice Segunda de Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó del entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Señor, del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la condición de alguien que está muerto? Dice que está ciego, que sus ojos fueron cubiertos por su entendimiento ha sido cubierto por el reino de las tinieblas para que no puedan ver la luz. Es un esclavo del pecado. Según Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, fuimos llamados. Estábamos primeramente ciegos, no podíamos ver la luz de Cristo. Dice que es la misma imagen de Dios. Éramos esclavos del pecado. Entonces, el Señor nuestro era el pecado, era ir contrario a lo que Dios ha establecido para nosotros. Y dice que también una persona
muertas en delitos y pecados, es amante de las tinieblas. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando se está muertos en delitos y pecados, se es amante de las tinieblas y se aborrece la luz. No quiere que la luz declare cuál es su condición. Está una persona en esta condición, está enferma. Marcos 2:17 nos dice, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a los pecadores, para que entendamos cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos alcanzara. Estábamos perdidos, eh, éramos como extranjero, desconocido, forastero. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo de Efesios, alejados de la ciudadanía y alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no soy más extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Gracias a lo que Jesús hizo, el apóstol Pablo está diciendo, ya no son más desconocidos ni extranjeros, hemos pasado a ser hijos. La condición que habla de muertos en delitos y pecados dice que eran hijos de ira, entre los cuales también estuvimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y estábamos gobernados o estábamos dirigidos o estábamos bajo el poder de las tinieblas, el cual, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estos versículos hablan de qué significa estar en delitos y pecados. Y aunque ahora, como le decía anteriormente, por lo que Cristo hizo, hemos venido a la vida, estamos andando en la vida, no debemos olvidar esa condición de la cual Él nos sacó. Continúa el de Efesios 2:2 y 3, diciendo en cuál era nuestra condición en esos tiempos. En esos tiempos nosotros vivíamos en delitos y pecados. Y dice que seguíamos las corrientes del mundo. Y aquí está trayendo una enseñanza específica para los creyentes, los que han sido atraídos por el Señor, que le está diciendo, vea la condición en la que estaba anteriormente, y siempre está hablando en pasado, en los cuales estuvieron en otros tiempos y estaban siguiendo la corriente de este mundo. O sea, que se espera que un creyente, que un cristiano que está siguiendo a Jesucristo, no anda detrás de la corriente del mundo, no está buscando cuáles son los mensajes que el mundo le está dando para dirigirse por ese mensaje, porque ya hay un mensaje que fue escrito en su corazón, el mensaje de la cruz, y que es un mensaje de vida. Entonces dice, en otros tiempos nosotros vivíamos en esos delitos y pecados y seguíamos la corriente del mundo, y que eso era ordenado, dirigido por el propio Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, y que dice que eso aún está activo, ese poder del príncipe de la potestad del aire de Satanás está aún activo, y que entre ellos están actuando los hijos de desobediencia, los que están en contra del mensaje y los que están en contra de Dios, de espalda a Dios. Entonces dice, el ser y haber estado anteriormente. ¿Cuál es nuestra condición hoy de una nueva criatura? Conforme a lo que Cristo ha establecido y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice, anduviste en otro tiempo, está hablando del viejo hombre. Ahora, ¿cómo estamos? Estamos crucificados con Jesús. En el momento de nuestra conversión, en el momento que el Señor, por su gracia, nos atrae a su amor,
La naturaleza pecaminosa que habíamos heredado de Adán y esa influencia del viejo hombre y que pertenece al sistema de Satanás, ya queda abolida, ya queda minimizada. Entonces, hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos y dice cuando inicia, y Él nos dio vida para que podamos entender qué es la vida que Cristo nos ha dado. Te describe cuál era tu condición anteriormente, siguiendo la corriente del mundo, hijo de ira, en desobediencia, siguiendo las tinieblas, muertos en delitos y pecado, una naturaleza pecaminosa que heredamos, pero que ahora Cristo hizo una obra de reconciliación y nosotros ya no estamos en la condición de hijo de desobediencia. Entonces, dice que el versículo dice que ahora esta condición de pecado, esta obra ahora opera en los hijos de desobediencia. En pecado se responde a la digresión de Satanás. Para la operación de Satanás en los incrédulos, así como es utilizado en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, para el poder de Dios que obra en los creyentes. Entonces está diciendo que en los hijos de desobediencia opera un poder. Está hablando de el poder de Satanás. Y cuando habla del creyente, en Efesios 3:20 está diciendo que en la vida del cristiano opera el poder de Dios. Dice el poder de Dios que obra y opera en la vida de los creyentes. Le da ese título para que podamos entender la operación del enemigo al príncipe de la potestad del aire. Este título es único para Satanás. ¿Y qué está hablando de un príncipe? Que es alguien con autoridad, alguien que tiene un reino y cuando habla acerca del aire está refiriéndose al entorno al cual este gobierna. La potestad del aire es de hecho otra manera de indicar el reino celestial, el cual está de acuerdo a Efesios 6:12. Es la morada de aquellos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad, en contra de los cuales el pueblo de Cristo hace guerra. En Efesios 6 habla de ese espacio en que el príncipe del aire y príncipe de las tinieblas está gobernando con todos sus principados y potestades y le quieren hacer la guerra a los hijos de Dios. Entonces, ¿quién es que opera de acuerdo a lo que dice esta palabra en los incrédulos, en los que están de espalda a Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados? El príncipe de la potestad del aire. Ahora que hemos sido alumbrados por la luz de Cristo y el sacrificio se hizo efectivo en nuestras vidas, dice que el poder de Dios es el que opera y obra en cada uno de los creyentes. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, y ustedes vivieron en esa condición en otros tiempos, siguiendo los deseos de la carne. Éramos como hijos de desobediencia cuando no tenemos al Señor. Estábamos mostrando una conducta que estaba totalmente contraria a la voluntad de Dios, abrazando los deseos de la carne, viviendo para satisfacer todos nuestros deseos pecaminosos, todo lo que son perversiones que van en contra de la naturaleza humana. En esa condición estábamos, o en esa condición están los que no tienen al Señor. Y por naturaleza, cuando dice, y éramos por naturaleza hijos de, recordemos que al entrar el pecado al mundo a través de Adán y de Eva, toda la raza humana quedó sentenciada bajo una condenación de muerte y de pecado. Entonces, se hace natural en el ser humano que todos los designios, pensamientos de nuestro corazón es de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza caída. Pero
dice que Cristo nos redimió de ese nuevo hombre, que nosotros realmente merecíamos justamente la ira de Dios y merecíamos no recibir ninguna herencia, pero Cristo fue a la cruz del Calvario y pagó un precio muy alto para reconciliarnos con Dios. Vamos en los siguientes versículos del 4 en adelante. El apóstol Pablo continúa describiendo el proceso de reconciliación personal con Dios. Leemos en Efesios 2:4 que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. El motivo de Dios en la reconciliación está expresado en este versículo. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a querer reconciliarse con su pueblo? Pablo está explicando esa razón detrás de esa reconciliación. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. No dice que su rica misericordia, su gran amor. Él lo enfocó en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Detrás de la buena noticia de la salvación de Dios que fue ofrecida en Cristo Jesús, está el hecho de su misericordia y de su amor que es extendido hacia nosotros. Eso fue lo que motivó el corazón de Dios. Fue su amor, por eso no depende de nosotros, por eso no importa tu condición, por eso no importa lo que hayas hecho. No es por ti, es por tus méritos. Es por Dios. Él quiso alcanzarnos. Él quiso reconciliarnos. Él quiso llevar ese proceso personal de reconciliación con cada uno de nosotros por su misericordia y por su gran amor. O algunos imaginan que Dios nos ama porque hicimos algo bueno o que somos adorables. Pero ese amor de Dios es tan grande que se extiende aún a lo que no son tan agradables, a los hijos de iras que se mencionaba anteriormente, que estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo los deseos de la carne. Recordemos, y la palabra decía que Jesús no vino a buscar a los que estaban sanos. Está hablando de una condición de muerte, de una condición de pecado. Vino a los que están enfermos, muertos en delitos y pecados. Entonces, Dios no nos alcanzó por nuestros méritos. Aquí el apóstol establece específicamente qué motivó el corazón de Dios, su gran misericordia y su gran amor que se extendió a nosotros. Continúa el versículo 5 diciendo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pasado, el presente y el futuro de la obra de reconciliación individual con Dios la podemos ver aquí. Dice cuál era nuestra condición y que hoy nos da vida y nos resucita y nos ha sentado en lugares celestiales. Y dice para mostrar aún en los siglos venideros su abundante gracia, bondad para con nosotros. Cuando Dios empezó a amarnos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No merecíamos su justificación, no merecíamos su perdón. Él no esperó hasta que nos volviéramos amorosos o nos inclináramos a Él. Él nos amó aún estando muerto, aún estando alejado, aún estando de espalda a Él, aún estando en desobediencia. Muertos en delitos y pecados, donde no había ninguna provisión de amabilidad hacia Dios por parte de nosotros.
Y este es el requerimiento para ser salvo. El único requerimiento para ser salvo es estar muertos en delitos y pecados y siendo guiado por su naturaleza pecaminosa, siguiendo la corriente de este mundo. Para poder entrar en el pacto de salvación, el requerimiento es, primero, estar muerto. Muerto a cualquier intento de querer justificarnos delante de Dios. Él oye mi palabra y cree al que me envió y ha pasado de muerte a vida. O sea, la persona en su condición de muerte, Dios en su infinito amor y misericordia le da la capacidad, la habilidad de oír la palabra, de que llegue la fe para creer y viene el proceso o viene esa fase de pasar de muerte a vida, de acuerdo a lo que nos dice Juan 5:24. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que Dios hizo a todos los que estaban muertos en delitos y pecados. Él compartió en nuestra muerte para que nosotros podamos compartir su vida y resurrección. Cuando Él vino y se hizo hombre, se hizo pecado y tomó nuestra condición de muerto para llevarnos a la resurrección juntamente con Él. Y por eso el viejo hombre, la vieja persona, el antiguo ser que andaba conforme a los deseos de este mundo, está crucificado y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Nos dio vida juntamente con Cristo. Él tomó nuestro lugar, fue a la cruz, venció la muerte, venció el pecado y resucitó para darnos vida y nos dio vida y nosotros hemos resucitado a la vida con Él. Y dice esta aclaración, por gracia soy salvo. Pablo está afirmando aquí que esta es la obra de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un don, es un favor inmerecido, es un regalo que no merecemos. Sin dar y sin poner nosotros nada como mérito humano. No son nuestros méritos. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios hecha para lo que somos inmerecedores. Por gracia sois salvos. Y no solamente nos da la salvación y nos trae a resurrección, nos trae de muerte a vida, sino que dice, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la posición actual del cristiano. Si usted es cristiano, si ha sido alcanzado con este pacto de salvación, la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva espacio de existencia. No somos aquellos que morábamos en la tierra, muertos en delitos y pecados y siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. No moramos en esta tierra. Dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ya que nuestra vida y nuestra identidad está en Cristo. Mientras Jesús se siente en lugares celestiales, nosotros también estamos ahí sentados, porque dice que Él subió al trono y se sentó a la diestra del Padre y que allí estamos nosotros juntamente con Cristo. Para mostrar, continúa los versículos 5 diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el futuro, Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, para con su pueblo. Dios nunca dejará de tratar
con nosotros en el fundamento de la gracia. Y por siempre Él va a continuará revelando su riqueza para nosotros a través de la eternidad, que no es algo que se da y terminó, sino que es eterno, es por siempre. Sigue mostrando su abundante riqueza, su abundante gracia, no solo en este tiempo presente, sino aún en el futuro y por la eternidad. Del versículo 8 al 10 de este capítulo 2 de Efesios, se hace un resumen de la obra de Dios en cuanto a la reconciliación. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa de Dios sin recordarnos que es un regalo de gracia, que es un regalo dado a personas que no lo merecían. Ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe. Dice, es por gracia. No es nuestra fe. Dice, por medio de la gracia que nos trae esa fe. No es que nosotros aportamos nada para ello. Dios pone en nosotros, trae esa revelación por su espíritu, nos da la fe para que creemos y esa gracia se hace efectiva en nuestra vida y por gracia somos salvos. La obra de salvación es un regalo de Dios. No tenemos cómo ni con qué pagar. Es un regalo, es una obra gratuita. Tiene un costo alto, le costó al Padre, su Hijo amado, pero para nosotros es un regalo, es gratis, no tenemos que pagar nada. En Efesios, lo que habla del regalo de la salvación, que menciona en Efesios 2, 4 al 8, no está hablando directamente de que es una fe, como le decía anteriormente, que es de nosotros, sino que esta fe viene de Dios que la pone en nosotros. Dios lo hizo no por obra para que simplemente nadie se gloríe. La salvación es la realización, no es la realización de Dios para con el hombre, no del hombre. Entonces, nosotros si tuviésemos alguna parte en esta obra de salvación, entonces estaríamos gloriándonos porque fue por nuestro mérito. Pero el apóstol dice, no por obra para que nadie se gloríe. En el plan de salvación de Dios, solamente Dios recibe la gloria, lo que está diciendo el apóstol Pablo. No por obra para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea dada al Padre. Dios no solamente nos salva de la ira que juntamente merecemos, sino que también hace algo maravilloso con nosotros. Dice que ahora pasamos a ser hechura suya. La idea de que nosotros somos hechura suya está hablando de que es una obra de arte. Somos la obra de arte de Dios. Somos la obra perfecta de Dios. El amor de Dios es un amor que transforma. Ese nos encuentra justamente donde estábamos muertos en delitos y pecados, en desobediencia, siendo hijo de ira. Pero recibimos ese amor de Dios y nos transforma y nos lleva donde deberíamos estar o donde debemos ir. El amor de Dios que salva nuestra vida también hace una transformación en nuestras vidas y ya pasamos de las tinieblas a la luz, de tener un pensamiento entenebrecido de pecado, de ira, a un pensamiento conforme a la palabra de Dios. Y dice que ahora que somos hechura suya, dice que esa creación, esa obra de arte fue hecha para buenas obras. Entonces, está haciendo que lo que Dios hace en nosotros nos motive
a obrar para bien. El plan de Dios que predestinó para cada uno de nosotros es que podamos evidenciar de que hemos sido salvos, de que estamos viviendo juntamente con Cristo en lugares celestiales y que estamos caminando como escogidos de Dios, que somos de otra ciudadanía, que ya no andamos conforme a la corriente de este mundo, que las obras que vamos a emitir como hijo de Dios, dice, fuimos hechos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. El plan de Dios es que podamos obrar bien, que podamos en todo momento, de palabra y de hecho, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Obrar bien. Cuando empezamos a obrar de manera mal, que ofende a Dios, ofende a nuestro prójimo, no estamos mostrando que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir del mundo. No hemos sido rescatados de los delitos y de la muerte y de la pasada manera de vivir. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el versículo 11 a 12 empieza a hablar de la necesidad de la reconciliación. El apóstol Pablo utiliza un término de gentiles y judíos refiriéndose al pueblo que no es judío. Por tanto, dice el versículo, acordado de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces aquí viene el apóstol Pablo para que se pueda entender que la gracia, la promesa, el nuevo pacto de salvación, ahora no solamente está alcanzando a los judíos, sino que fue abierto esto para el pueblo no judío. La obra de reconciliación no es solamente entre Dios y el individuo. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de grupo de personas que están en desacuerdo. Entonces, en ese momento, los judíos y los no judíos, los que no pertenecían a esta nación, estaban en mucho desacuerdo, estaban en mucho pleito, estaban en muchas contradicciones. Cuando viene el evangelio y empiezan a agregarse lo que por gracia el Señor atrae hacia la iglesia, empiezan a darse esta dificultad de que humanamente las personas empiezan a ver esas diferencias de lo que son judíos y lo que no son judíos. Entonces, dice la condición de los que no son judíos al estar alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Esto muestra que estaban muertos espiritualmente, sino que ellos también no tenían acceso a Dios, el cual los judíos disfrutaban por promesa de hace siglos. Entonces, no compartían todas estas bagaje de creencia y práctica que tenían los judíos. Entonces, en esta iglesia se estaban presentando estas diferencias, donde se estaban haciendo grupos los judíos y los no judíos. Entonces viene la enseñanza aquí, hablando de la condición de cada uno, y que ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya es un solo pueblo. Y continúa diciéndole que no son, que ellos estaban en esa condición sin Cristo, sin la ciudadanía de Israel, ajeno, igual como está hablando con la iglesia, como está hablando con los judíos. ¿Cuál es tu condición antes de llegar a Dios? Para que podamos ser conscientes de esa reconciliación y del trabajo que Dios hizo para que seamos lo que somos hoy. Sin Cristo es una condición de perdido. La persona sin Cristo significa que está sin bendiciones espirituales, que está sin paz, que está sin luz, que está sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, sin un sacerdote, sin un rey que lo pueda seguir, alejado
de la ciudadanía, separado, totalmente separado está hablando. Pero ¿qué pasa? En el versículo 13, Pablo le explica tanto para los judíos como para los que no son judíos, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Usted y yo que antes estábamos lejos, hemos sido acercados. Esos que están ahora en Cristo ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios a través de la sangre de Cristo que nos reconcilia, esa muerte que nos trae hacia Dios. Esta cercanía ocurre solamente por la sangre de Cristo. Nosotros estábamos lejos, estuvimos lejos por nuestra naturaleza caída, pero esta reconciliación solo ocurre en Jesús. Por eso Jesús manifestaba: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La única manera de nosotros reconciliarnos o ser reconciliados con Dios es a través de Jesús. Por eso predicamos a Cristo crucificado, predicamos a ese Jesús lleno de amor que quiso dar su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro dador de vida. Y por eso lo presentamos como el único camino, la única ofrenda que pudo satisfacer la demanda del Padre para que fuésemos acercados a Él. Entonces, la única manera de nosotros ser hechos cercanos a Dios es por la sangre de Jesús. Lo que Jesús hizo en su cruz, en esa cruz, ponerse como un pecador culpable, asumir nuestra culpa, entonces nos deja a nosotros en amistad con Dios y nos hace cercanos a Dios. Porque Él es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que impedía intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él mismo, dice Jesús, Él es nuestra paz. Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre, sino que ha hecho la paz entre los judíos y el pueblo no judío. Él es nuestra paz. Por eso dice, y ha hecho de dos pueblos, ha hecho un solo pueblo. Por Jesucristo hemos sido atraídos y hemos pasado a ser parte de esta ciudadanía, de esta nación. La obra de Jesús en la cruz del Calvario es el fundamento en común de la salvación, tanto para los judíos así como para los que no somos judíos. Por tanto, no hay una pared divisoria entre estos pueblos. Jesús derribó, dice, toda pared. Si el señorío de Cristo no es más grande que cualquier diferencia que tengamos en contra de otras personas, sea político, económico, por el lenguaje, por la geografía, por lo que sea, entonces no hemos entendido a cabalidad lo que es estar bajo el señorío de Jesús. Estar bajo el señorío de Jesús, estar bajo ese pacto de reconciliación, nos ayuda a dejar las diferencias y saber que somos parte de un cuerpo, dice un solo cuerpo, un solo pueblo, en el cual Cristo es la cabeza. La fuente de contención entre los judíos y los no judíos era el hecho de que lo que no eran judíos no guardaba la ley. Para nosotros que somos de otras nacionalidades, no tenemos toda esa tradición de guardar la ley. Entonces, cuando estaban estos pueblos juntos, se da aquí esta enseñanza donde se están dando esa diferencia. Pero el apóstol Pablo dice, pero ya Jesús cumplió la ley para nuestra parte. Y ya Él llevó toda la pena de nuestro fracaso al llevar la ley. Y ahora nosotros somos reconciliados por medio de su obra en la cruz.
poniendo a muerte la fuente de la condenación. Lo que era la fuente de nuestra condenación, Cristo la llevó a la cruz y anuló toda sentencia que había en contra de nosotros. Tanto las personas judías como los que no son judíos son atraídos a un solo cuerpo, la iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que nuestras previas diferencias. Entonces, ya podemos ver el énfasis del apóstol Pablo cuando habla de la obra de Jesús. Él repite la idea varias veces. Hemos sido hechos cercanos por la sangre y que aboliendo en su carne las enemistades mediante la cruz en un solo cuerpo. Entonces, fue un éxito rotundo por la cruz de Cristo para que seamos un solo cuerpo. Esta unidad sucedió en la cruz del Calvario. Y podemos ver cómo aquí la oración de Jesús en Juan 17 toma significado, que ellos sean uno. No solamente era una oración, fue una oración que Jesús oró sabiendo que en su obra se iba a cumplir esta oración. Cuando él le pedía al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que podamos entender que ya no somos varios pueblos, que ya no somos varias nacionalidades, que en Cristo Jesús pasamos a ser miembro de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, traer la unidad en ese momento y lo que el Espíritu le estaba revelando a Pablo en cuanto al pueblo judío y al no judío es el cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios. Efesios 1:10 dice, se había propuesto en sí mismo que reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Dios utiliza el reunir a los judíos con los no judíos en esta iglesia, en la iglesia primitiva, como una vista anticipada de su plan final de sumar todas las cosas en Cristo Jesús. Ya que puede hacer esto, también puede hacer aquello de que va a reunir todas las cosas bajo el poderío, bajo el señorío de Jesús. Por eso te dice que somos un cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte, somos miembros de este cuerpo y que Cristo es la cabeza. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos. Continúo leyendo en Efesios 2:17 al 18. Y a los que estaban cerca, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Respondiendo al mismo evangelio, a la misma paz que se anunció a aquellos que estaban lejos, los que no son judíos, y a los que están cerca, los que son judíos. Disfrutamos la misma entrada a Dios, el acceso que viene por un mismo espíritu al Padre. No solamente un pueblo escogido, sino que ahora todo lo que Él ha traído para este pacto de salvación son salvos por el mismo evangelio. Ellos también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Dios. Y un grupo no tiene una entrada exclusiva más que otro. Hay una sola entrada, hay un solo camino, hay una sola ofrenda que nos acercó, que nos hizo cercano al Padre, tanto al pueblo judío como al pueblo no judío. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos aquí una imagen de la obra de reconciliación de Dios para los individuos y entre los grupos. No solamente está hablando de ese proceso que ocurre individualmente, ahora cuál es nuestra función dentro de ese grupo al que hemos sido insertados a través de la obra de Jesucristo. Pablo se refiere a los cristianos con un trasfondo no judío. No se debe de tener, no deben ustedes pensar que son ciudadanos de segunda clase.
de ninguna manera. Ahora no son extranjeros, no son adheridos, no son ciudadanos de otro lugar. Solamente está diciendo que son ciudadanos de la familia de Dios, que son ciudadanos de los santos. Está diciéndole que ahora forma parte de esta familia. Debido a que ahora somos un solo cuerpo, tenemos la misma posibilidad de acceder a Dios. También le sigue diciendo que estamos edificados con un fundamento común. ¿Cuál dice que es el fundamento? Dice, ese fundamento son los apóstoles y los profetas originales y su revelación que permanece y que está registrada en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el fundamento que se venía hablando, que en el cual se iban a unificar todas las cosas? Es Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Literalmente significa la punta del ángulo. Esto se refiere a una roca que mantiene toda la estructura unida, que era considerada un elemento de mucha importancia en lo que es el fundamento de un edificio. La piedra del ángulo es una piedra colocada en la esquina extrema como para ligar todas las piedras de un edificio y que esto le pudiese dar la fuerza a la estructura que ésta necesita para que le dé estabilidad, para que estuviese firme. Esa estructura hoy es la iglesia y en su aspecto visible y su cohesión es totalmente divina. No es por el pastor, no es por los líderes, es por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. La cohesión y quien sostiene la estabilidad de la iglesia es Cristo, que es la piedra angular. Es el Espíritu atrayendo a cada santo para Dios y uniéndolos a todos bajo la cabeza que es Cristo. Aquí en todo edificio, dice, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, el cual es Cristo, todo el edificio, que es el pueblo de Dios, crece en un conjunto de manera hermosa, como un templo santo donde Dios mora en belleza y gloria. La iglesia es un edificio perfectamente diseñado por el gran arquitecto que es Dios. Y Él organiza la iglesia para su gloria y su propósito, no para los propósitos humanos. La iglesia es una morada donde Dios vive. Es para ese espacio, esa morada de Dios y su pueblo. La iglesia es un templo apartado para Dios. Usted y yo somos la iglesia del Señor y nuestra cabeza y quien nos mantiene cohesionado y adherido es Cristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre, que cumplamos con eso, que somos hechura suya, fuimos adheridos, fuimos cohesionados al pueblo para buenas obras. Y dice que por medio ¿de quién? De Cristo, lo que dice en la cruz de Calvario, ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza. No es alabanza de cantar simplemente, no es solo de recitar palabras hermosas, es una vida de alabanza que da testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros somos juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Cuando el templo de Salomón fue construido, las piedras fueron preparadas en un lugar lejos del lugar de edificación del templo. ¿Por qué? Así vemos, cuando se edificó la casa, la fabricación de piedra que traían ya acababa de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeran en la casa ni ningún otro instrumento. De esta misma manera, Dios nos preparó primero, nos santificó, nos limpió, nos restauró, nos redimió y nos trae como parte de ese pueblo a ser añadido. Fuimos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fuimos creados
fuimos escogidos, fuimos hechos una obra de arte para que ahora nos dediquemos a buenas obras, la cual el Padre ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La reconciliación, el proceso de reconciliación es mérito de Dios, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huasca concluye esta palabra. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial. Bendice a nuestra pastora Laura Sisa con toda bendición aquí en lugares celestiales. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Sabemos, Señor, que estamos en la posición en que tú nos pusiste, en que tú nos preparaste, en que tú nos edificaste para hacer tu iglesia, Padre Santo. Hemos recibido tu palabra y porque tú lo dices en tu palabra, lo hemos creído, Señor, y sabemos que tú eres nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, y nuestras condiciones no es lo que importa, sino nuestra posición en la cual tú nos has puesto, Señor. Esa posición de ser la iglesia tuya, esa iglesia que te ama, esa iglesia que te alaba, esa iglesia que te adora, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia y gran bendición para con nosotros, que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, y ahora estamos sentados juntamente a ti en lugares celestiales. Bendiciones para cada uno de los hermanos que han tenido y que tienen a bien recibir esta clase y que pueden seguir revisándola, pueden seguir escuchándola y pueden seguir edificándose en ella a través de nuestro canal, ese canal de Sisa La Verdad TV, nuestro canal de YouTube, y pueden recibir toda la clase. Si usted se ha perdido alguna, puede volver atrás y empezar desde el capítulo 1 al capítulo que sigue, y así sucesivamente en cada una de las clases que le hemos impartido y que le seguiremos impartiendo. Bendiciones, amados hermanos, que sea la paz del Señor para con cada uno de ustedes, y hasta mañana, donde estaremos celebrando también esas verdades que encontramos en este libro amoroso y bello del libro de los Hebreos. Bendiciones, amados.